Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Mis Traumas, Mis Chistes. El día de hoy con una historia de vida de verdad que impresionante, que espero que les sirva a muchas personas de ayuda también para saber cómo reaccionar ante el problema que vamos a tocar el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida, como todos los programas, a Doña Loqueras. Está conmigo la licenciada Ruth Pareja. ¿Cómo estás, Ruti? Hola, Jean-Pierre. Muchas gracias. Espectacular el día de hoy. Ya quiero presentarla a ella, por favor. Tiene más de 478,000 seguidores en TikTok. Es mamá de 2 hermosas niñas. Está casada, pero no todo en la vida ha sido color de rosas. Ella es Melunchi, la que voy a presentar el día de hoy. Ella ha pasado por muchos problemas durante su vida. Sufrió abuso por parte de un familiar cercano cuando era niña. Vivió ataques de depresión, de ansiedad durante su matrimonio. Estuvo a punto de perder su matrimonio. Estuvo pensando quitarse la vida, estuvo ella internada en un centro de salud mental y todo eso nos lo va a contar hoy en base a su experiencia para poder aprender con ella un poco más acerca de todo esto y poder entender qué es lo que puede pasar y también detectar dentro de nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos pueden estar pasando por algo así. Así que sin más que decir, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Melunchi? Hola, ¿cómo estás, Jean-Pierre? Muchas gracias, doctora. Un gusto. La verdad, hace harto nací en una entrevista. Después de lo que pasó, esta es mi primera entrevista. Y después de lo que pasó, decís, porque fue algo muy sonado, ¿no? Mucha repercusión hubo de ese tema que lo vamos a estar tocando también. Pero yo quiero preguntarte, ahora en este momento de tu vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Me siento una mujer plena, completa. Me encontré, mis preguntas fueron respondidas, me siento tranquila. Realmente, en esta etapa de mi vida me siento una mujer plena. Espectacular. Y bueno, ahora quiero empezar esta ronda de preguntas. Como yo decía a un comienzo, Melunchi pasó por muchas cosas durante su vida. Cuando fue niña, ella sufrió abuso por parte de un familiar cercano. Algún momento ella lo habló. Y quiero preguntarte ahora, ¿esto se puede superar? ¿Cómo sobrelleva estos abusos que uno sufre en la vida ahora adulta? ¿Lo superaste? Creo que sí, ¿no? Como dice, todo se puede superar, pero sanándolo, hablándolo. Si bien cuando yo era chica, desde que tenía 5 años hasta mis 8, sufrí el abuso, me sentía como que lo cubrís, ¿no? No tenés esa herida, vas creciendo y esa herida le vas echando más tierrita y vas creciendo y vas buscando sueños, éxitos, todo, ¿no? Lo que querés hacer en esta vida, que yo me dediqué al humor porque era la otra cara de mi vida tan triste que había llevado, ¿no? Entonces, en un cierto momento, cuando tu ego se te sube a la cabeza y se te explota, pues aparecen tus traumas, aparecen esos lugares solos que no lo llena tu éxito, no lo llena el dinero, no lo llena tu familia y decís, ¿qué está pasando? Y realmente son esas heridas que no las has podido sanar ni superar. A raíz de eso, pedí ayuda. No quería hacerlo. Nadie quiere casi pedir ayuda. Es difícil. En este tiempo es difícil contarlo, pero yo dije, no, yo quiero estar bien para mi familia y también para mi público, ¿no? Qué feo que conozcan a una persona solamente en una etapa, ¿no? Entonces dije, voy a sanarme y busqué ayuda y primero fui a una psicóloga y después de la psicóloga ya la dejamos, ¿no, doctora? Las dejamos, volvemos, queremos sanar, pero a través de psicólogas y psiquiatras he podido superar, Jean-Pierre, y también cortar cadena, ¿no? Cortas cadena porque te pones a pensar y te haces preguntas, ¿por qué mi mamá no me cuidó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todas esas preguntas son respondidas en una terapia, te cuento. Claro. Eso es lo que sana realmente, porque aquellas preguntas que te hacía, vos misma las respondés y son respuestas de sanación. Ahora, vos me contabas que el abuso empezó cuando vos tenías
5 años, 4 o 5 años, estabas muy chiquita, entonces era como que quizás no asimilabas, no entendías qué era lo que te estaba pasando en ese momento. No asimilaba, pero esa edad fue muy marcada, ¿no? Mis 5 años, me recuerdo cada día, ¿no? Cuando iba al kinder, cuando este familiar me recogía del kinder y abusaba de mí. Me acuerdo también, recuerdo mucho el día que confesé que él abusaba de mí, la cara de mi papá destruido, porque al que más lastimas es a tu papá. Perdón que te corté, ¿qué edad tenías cuando decidiste hablarlo? Tenía 8 años. En mi colegio estudiaba en el colegio Juan Wesley y vino una psicóloga y dijo, nos explicó la parte de nuestro cuerpo, nos mostró el pene, nos mostró la vagina y dijo que nadie podía tocarnos, que esto se procreaba y nos contó y yo, profe, eso hace, detonó, me llevaron, fue así un caos total. Mi padre y mi madre, terrible, todo. Y vos decís, pucha, esto era una bomba y no lo sabía. Entonces, eso fue lo que marcó en mí y ahí fue donde yo decidí cerrar la boca. Lo que pasa, Jean-Pierre, es que quizás en un momento no, y en la edad en la que dice Melucci que tenía, no entendemos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Porque de pronto la persona que abusa de nosotros nos cuenta una historia en la que nosotros entramos, ¿no? Por eso es que la importancia de la información que vamos recibiendo es como fundamental para todas esas personas que de pronto no hablan o que han vivido esto y lo siguen entendiendo, los niños sobre todo, ¿no? Que lo entienden como un juego muchas veces y que al final se callan y van viviendo con esto y este patrón se repite y pasan años, que es lo que nos contaban, ¿no? Pasan años en el que se va repitiendo hasta que llega un momento en que justo aparece alguien que te dice, esto no es tan así como te lo han contado, ¿no? Y es ahí donde ella dice, bueno, ahí es donde se empiezan a abrir las cosas y... Claro, inocente vos decís, oigan, profe, a mí me hace esto, digamos, ¿no? Yo inocente, recuerdo bien ese día. Profe, a mí me hace esto, y me dice la profe, tranquilos, así, ¿no? Los otros niños, nadie, o sea, no fue como que, le está pasando algo a mi compañera, nada. Era como que la profe me puso a un ladito, llamaron a mis padres, se hizo una bomba. ¿Y cuál fue el detonante para que yo entierre, ¿no? Le eche tierra a mi dolor y el todo? La pelea que hubo intrafamiliar dentro de casa, ¿no? Entonces eso hizo de que yo dije, pucha, yo lo hice mal, yo destruí mi familia, fui yo la culpable, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a abrir mi boca. Ahora, ahí estabas muy pequeñita, pues tenías 8 años, 8 ¿no? años tenía. Ahora, pasa muchas veces, creo, es más común de lo que creemos, no sé, Ruti, si me lo puedes corroborar esto, muchas veces no le creemos a los niños cuando nos cuentan estas cosas. Sí. Y entonces, por eso quizás es que permitimos que siga sucediendo y sigue pasando y muchas veces no es como que pensamos que no, es un juego o no es así o te estás inventando sin saber que el niño está pasando por un problema muy grave, o sea, le están marcando la vida. Efectivamente, en realidad no les creemos, asumimos que es parte de una fantasía, que es parte de lo que ven, pero tampoco hacemos una pausa, Jean-Pierre, para observar, porque en realidad sí, ya esa es una señal de alerta, ¿no? Y si como papás nos paramos a observar ciertos cambios que se van generando en la conducta de ellos, quizás de pronto vamos a encontrar la respuesta a esto que ellos están diciendo, ¿no? Y vamos a encontrar, es verdad, realmente pasa, ¿no? Claro. Y a veces, como sucede dentro de la estructura familiar, como nos contaba ella, es como que uno tiene esa necesidad a veces de taparlo más y lo tapan más y lo tapan más por todo el componente que lleva, digamos, ¿no? Todo lo que nos vamos a tener que enfrentar si esto se destapa. Sí. Y a veces ese mismo miedo hace que eso se quede tapado cuando en realidad no estamos midiendo el daño que se está generando en ese niño que es víctima de violencia, ¿no? Porque, perdón, Melu nos contaba que se sentía culpable por la pelea que había ocasionado dentro de su familia. Okay. Entonces eso ya le generaba otra batalla interna también. Eso es lo que yo hizo que yo me calle. Yo a veces me guardaba desde esa edad hasta hace poco me guardaba dolores, ¿no? Y mi matrimonio, por ejemplo, son patrones, ¿no? A veces me hacía cosas que no quería que me las haga y yo, pucha,
mejor no las peleo, ¿para qué? Mejor me las callo, me las quedo. Sí, no me gustan las peleas, no quiero, quiero que todo esté bien. Entonces te vas llenando, pero ¿por qué? Porque ya tenés eso que ya pasó cuando eras niña, ¿no? Entonces ya ves que también en tu matrimonio pasa lo mismo y tal vez no es grave, pero se hace grave porque vos lo vas tapando, pero ya tenías un dolor, ¿no? Un dolor, entonces eso ha hecho de que yo explote, pues, ¿no? Explote y me quiera de verdad irme, de verdad, quiero irme, decía yo, quiero irme, ya no quiero ser yo el problema, porque soy yo el problema, ¿no? Cuando casi me divorcio de mi esposo, yo me quiero ir, soy yo la que no sirvo. Y ese mismo sentimiento era cuando yo confesé que fui abusada, quiero irme, soy yo. Lo mismo, la misma situación. Esto, Jean-Pierre, que dice ella, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de soy yo el problema? ¿No? O sea, ¿de dónde viene esta tu idea de soy Mi yo idea de soy yo el problema porque sentí, bueno, a una sensación que vos tenés, que vos sos el núcleo del problema, digamos, ¿no? Sos la manzanita podrida, porque, bueno, yo vivía en un pueblo en San Matías y era como que las mujeres que ya no son virgen no sirven, ¿no? Entonces, yo ya venía con eso, ¿no? Fui abusada, yo no sirvo. Ahora, cuando estás muy niño y, bueno, tuviste el apoyo de tu familia en ese momento, ellos sí te creyeron. Solamente mi papá. Solamente mi papá. Los demás apoyaban al abusador. Mi papá me sacó, por esa razón nosotros nos fuimos a vivir a San Matías. Mi papá me saca de eso y me voy a vivir solamente con mi papá. Y cambiar de ambiente, todo hizo, ¿no? De que yo me olvidara. Vivía solamente con mi papá, fui criada solamente con mi papá desde mis 9 hasta grande ya. No tuve mucho contacto en mi crecimiento con mi mamá. Ahora, recién, la amo muchísimo. Quisiera haber sido su madre de ella, sinceramente. La amo de verdad. No tengo nada, ni una pregunta para ella, nada. La entiendo y la amo y siento que ella hizo todo lo que pudo haber hecho. Ahora aquí está, Ruti, lo que decíamos, la importancia de creerles a los niños cuando vienen y nos cuentan algo raro que puede estar pasando ahí. Y también darles la debida educación sexual, pues, ¿no? Desde chiquititos. Y que, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que cuando uno es niño no tiene esta capacidad de hacerse cargo de uno, ¿no? Entonces, si a los 6, 5, 7, 8 años te pasa algo así, vos no podés agarrar, como decía Manucci, y salirte, ¿no? Porque sos chico, no podés hacerte cargo de vos, entonces para eso está el adulto, ¿no? Para hacerse responsable y ayudarte en esto que te está pasando, ¿no? Y ahí lo que decías ahorita, Jean-Pierre, el tema de hablar de sexualidad. Muchas veces cuando a mí me ha tocado que los padres me digan hay que hablarles de sexualidad, pero hablarles vos porque yo no me animo, ¿no? Y en realidad creo que esta es una tarea conjunta, ¿no? Una tarea donde tiene que estar el papá y la mamá, que a veces no quiere estar el papá o no quiere estar la mamá porque nos da vergüenza, pero en realidad preguntarles qué es lo que ellos saben, cuánto saben, hace una diferencia grandísima porque es lo que nos da la pauta de hasta dónde vamos a hablar. Claro. ¿No? Y esto que decías, ¿no? Y creerles también, el escucharlo, el permitirnos tomar un tiempo con ellos, nos va a hacer la diferencia, ¿no? Claro, y ahora en este aspecto tuviste el apoyo de tu papá. Sí. Que fue el que te creyó, el que estuvo con vos ahí dando este soporte. Quiero, Melu, por favor, que a la cámara le puedas mandar un mensaje a todos los padres, los tutores también que nos están viendo, nos están escuchando, que tengan niños chicos, quizás muchas veces vienen y no les creen porque piensan que es algo fantasioso o que se están inventando o porque no quieren a ese familiar, porque generalmente viene de alguien muy cercano a nosotros. Sí. Entonces, ¿qué mensaje le darías vos a esos padres, a esos tutores, a esas personas que están a cargo de los niños? Bueno, créanle, los niños no se pueden inventar algo así. Es algo íntimo, ¿no? Es algo íntimo. Los niños sabemos cuán íntimo es sus partes. Entonces, cuando ellos hablan sobre que está pasando algo raro, sí lo está pasando. Sí lo está pasando. El comportamiento también es importante que ustedes vean
Si su hijo le dice, están haciéndome, me están dando besos, me están tocando, es verdad. No se puede inventar eso a un niño. No hay invención de eso. O sea, no pueden inventarse eso. Los niños dicen la verdad con el tema de la sexualidad que le está pasando sobre su cuerpo, ¿no? Bueno, yo como pasé por el tema de abuso, lo hablo mucho en casa, así que háblenlo en casa como si fuera el Padre Nuestro, como si fuera qué vamos a cocinar. Eso hacemos en casa, es algo normal. Yo creo que las conversaciones serias no se quedan como las conversaciones diarias. Yo no me acuerdo cuando mi padre habló serio conmigo, pero sí me acuerdo que todos los días me decía, cuídate, hija, llámame cuando llegue. La crianza que él te daba. Y bueno, en base a los abusadores que estábamos hablando, que generalmente están muy cerca a nuestro entorno, Ruti, ¿tienen algún perfil en particular, algún problema, no sé, algún trastorno? Que en realidad son, a ver, normalmente una persona que es abusadora ha tenido que pasar en algún momento por un abuso, ¿no? Yeah. O viene de familias donde ha visto abusos y entonces tiende a repetir un patrón, ¿no? Sí, probablemente si uno va haciendo un estudio más exhaustivo, sí vamos a encontrar muchas características similares en ellos, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más marca es esta vivencia de vivir dentro de familias abusadas o haber visto abusos que al final lleva a un patrón repetitivo que se va dando de uno a otro, porque el que es abusado puede ser abusador y así se va dando, ¿no? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que estar muy alerta también en todo esto. Y ahora vos, Melu, que sos mamá de 2 hermosas niñas, obviamente estás al 100% al cuidado, a pendiente de ellas. Así es, creo que Dios sabe qué mandarte, ¿no? Sabe lo que necesitas. Yo, por ejemplo, si el Señor me mandaba hijos hombres, no supiera cómo criarlo. Pero mujer, sí, las cuido tanto, las amo tanto. Soy aquella madre que quise tener. De verdad, soy aquella madre que quise tener. Amo muchísimo a las niñas, siempre se los repito, doy muchos abrazos. Tal vez en casa eran muy fríos, no me abrazaban. Yo doy muchos abrazos, doy aquello que necesitaba. Soy aquella madre que haya querido tener. Muy bien. Y de ahí, a los 8 años decidís contar tu historia, tu padre te cree, él es tu apoyo emocional en ese momento. ¿Y cómo fue tu adolescencia? Bueno, como ya venís por un abuso, creces rápido, ¿no? Creces rápido. A mí me bajó mi menstruación a los 9 años. Mi papá no lo entendía, pero había sido por el tema del abuso, tenés tu menstruación más rápido, ¿no? Creces más rápido, querés familia más rápido, querés cortejo rápido, todo más rápido. Tu vida evoluciona más rápido porque abusaron de vos y tu cuerpo lo dice, tu cuerpo lo pide. A veces se escucha feísimo, pero a veces me soñaba con mi abusador y lo extrañaba, ¿no? Y en ese tiempo no íbamos al psicólogo ni nada y yo me sentía culpable, ¿no? Si no haya hablado, lo seguiría viendo. O sea, porque sos niña, no lo entendés. ¿En ningún momento fue como que le agarraste odio a tu abusador o rabia? ¿Cuándo le agarré odio a mi abusador? Cuando tenía 13 años. Cuando empezó la preadolescencia y empecé a hablar con mis amigas y ni una había sufrido abuso, eran vírgenes, todas hablaban de que se iban a casar, iban a tener ahí sus relaciones, que lo más sagrado era eso. Entonces yo dije, este tipo me arrebató mi vida, dije, me arrebató lo único que tenía valor. Entonces ahí empecé, crecí. Y como fui criada solamente con mi papá, tenía comportamiento masculino, entonces empecé a beber a temprana edad. Mi papá no era que me decía algo, pero mientras que trabajara no pasaba nada. Mi papá tenía una lechería, entonces yo manejaba la camioneta, yo cuidaba de vacas, montaba caballos. ¿Empezaste como que a quemar etapas? Sí, empecé a quemar etapas, empecé a trabajar desde los
11 años empecé a generar dinero con mi papá. Voleaba desde temprana edad. Tenía comportamientos masculinos, quería ser como mi papá, ¿no? Era una persona bien masculina. Entonces mi papá me había enseñado a manejar vehículos. Entonces siempre era la pro, nunca me dejaba con los hombres. Entonces eso hacía que los hombres te admiren, pues, ¿no? Y tenía hartos cortejitos. Pretendientes por ahí. Hartos pretendientes, porque los hombres admiran a las mujeres así. Y no, pues yo ya con dolor lastimás, pues, ¿no? Y salía directo a lastimar. Esa era mi etapa desde los 15 hasta más allá, digamos, ¿no? ¿No recibiste ningún apoyo psicológico durante todo ese tiempo? No, nunca, nunca. Solamente el día que confesé, tuve una psicóloga, al otro día también, y después nos mudamos a un pueblo que se llamaba San Matías, donde mi papá tenía la lechería. Ruti, quizás haber obtenido esta ayuda profesional haya hecho que ella no queme estas etapas, que se salte estos momentos de su adolescencia y querer como que ser más grande. Sí, en realidad probablemente hubiéramos ido con un poco más de calma, ¿no? Lo que pasa es que igual 2 sesiones es demasiado poco y quizás ni siquiera se llega al punto de contención o a terminar de decir todo lo que uno está viviendo, ¿no? Entonces como que te quedas con algo que comienza, pero no tiene un seguimiento y tampoco una conclusión. Entonces como que seguís dentro de ese patrón, porque al final como que seguís viviendo y seguís y vas viviendo en función de lo que te toca, ¿no? Entonces no tuviste tiempo para hacer una pausa y hacer un cierre o sanar esto, porque tu camino tuvo que seguir. Entonces tu vida siguió. En base a lo que ya conocía. Claro, en base a lo que conocías, a lo que sabías que te había pasado. Sí. Y de pronto empezaste a encontrar tus propios mecanismos de defensa para poder seguir. Claro. Y los de ella fueron esos, digamos, ¿no? Ser más ruda, mostrarse más fuerte, que eso lo hacía, que de pronto quizás eso te hacía que te defendas de las otras personas, porque las otras personas veían a alguien muy autosuficiente, entonces, era un freno, porque no la iban a dañar. Tal cual, por ejemplo, yo nunca más sufrí un abuso de ningún hombre. Nunca. Ni se aprovecharon, ni me golpearon, ni nada. Yo era una mujer bien determinante, ¿no? Bueno, ¿querés estar conmigo? ¿De cuánto estamos hablando? Así, bien directa. No te ibas a dejar de nadie. De nadie. Y mi papá me hacía bastante fuerte, digamos, ¿no? Y yo trabajaba, mi papá siempre era con la idea de que vos vas a poder, vos sos mejor que las demás. Sos una mujer muy trabajadora, eso lo sé porque he visto todo lo que haces, es de admirar de verdad, y te casaste muy joven. 20 años tenía cuando me casé. Era una niña, sí. Una chiquita, 20 años. Pero ¿sabes qué? No estoy arrepentida, porque cuando yo cumplí 17 años salí del colegio, yo era una buena alumna, entonces salgo del colegio en San Matías y me vengo acá y me mudo en un lugar por ahí por la Gabriel, porque estaba estudiando en la Gabriel, y ahí conozco a mi esposo, es tatuador. Él tatuaba en la calle, no, ahí en una calle en la Sehuane, tenía un estudio de tatuaje y ahí lo conocí a él. Me encantó, un hombre más rudo que yo, siempre había buscado eso. La suela de tu zapato. Ajá, o sea, si yo era ruda, él era el doble. Admiraba todo lo que era él, era un hombre rudo, estaba siempre fuerte, me encantaba, era masculino. ¿Protector? Ajá, bien protector, grandote, o sea, wow, este es el hombre. Pero él era mucho mayor que yo tenía 17, él creo que tenía 28, 32, no me acuerdo muy bien. Nos llevamos con 15 años. Y sos una niña, ¿no? O sea, no. Y él tenía sus cortejas y yo dije, este tipo va a ser mi marido. Pero era porque tenía otra personalidad a lo que quizás ya estabas acostumbrada. Sí, ¿no? Y también se parece mucho a mi papá. Mi papá es protector. Mi papá era así que... Y Fernando, que es mi esposo, siempre me motivó a estudiar esto, siendo mi amigo. Por ejemplo, yo quise tatuarme a los 17 años y él me dijo, no te puedo tatuar. No te voy a tatuar, estás loca. No sabes lo que estás pensando. Te lo voy a hacer salir de acá. Y yo, ¡ay! Amo eso. Le dijiste, aquí me quedo. Quizás llega un momento en que ya uno se cansa de asumir este rol, ¿no? De tener que ser tan fuerte todo el tiempo, de tener que mostrarse todo el tiempo, que puede con todo. De pronto esta persona llega a eso, ¿no? Y llega y cubre ese espacio y de pronto es como que ya,
ahora puedo descansar, porque aquí hay quien me cuide, quien me proteja, quien me haga sentir segura. No sé si te pasó algo por ahí. Antes de Fer, yo tuve 2 cortejos con el mismo patrón de mi abusador. Ya, el mismo patrón así, bien dadivoso, bien misterioso, a escondidas. Así como era, me gustaba porque se parecía a mi abusador. Y después me di cuenta y dije, pucha, soy yo el problema. Me gusta esta clase de hombres, no. Yo tengo que ser como dice mi papá, tengo que buscarme a alguien que me proteja. Y me enfoqué en eso. Me lo puse en mi pensamiento y dije, bueno, tengo que hacer que me proteja. ¿Cómo yo voy a estar a escondidas? ¿Cómo? Porque soy una niña, digamos. ¿Por qué me tienen que tener así? Eso es muy importante porque, Ruti, creo que le pasa a muchas chicas que quizás buscan en perfiles de parejas personas que quizás no son las adecuadas para ellas, las correctas, que les hacen daño y repiten y repiten estos patrones. Claro. Lo que pasa es que esto es producto de un aprendizaje, ¿no? Que igual lo venimos arrastrando durante toda nuestra historia, ¿no? A ver, los patrones, normalmente el patrón que tendemos a buscar es el patrón de nuestra figura paterna, ¿no? Y nuestra figura que elegimos tiene mucho que ver, y si preguntamos y hacemos una encuesta, muchos van a decir así, es que tiene este parecido a mi papá, o creo que se parecía en esto a mi papá, y las mujeres y los hombres dirán lo opuesto, ¿no? Pero cuando vivimos experiencias traumáticas puede pasar esto que ella decía, ¿no? Que en esta confusión en la que de pronto entra, como dice Menucci, de pronto hay algo de mi abusador, yo buscaba y era como un patrón que de pronto en algún momento fue atractivo y me quedo con esa idea, ¿no? Hasta que llego a un punto en que rompo, que es lo que ella dice, ¿no? Yo me doy cuenta y digo, no, pero yo no es esto lo que quiero, ¿no? Y empiezo a cambiar y vuelvo a lo que realmente es el patrón que tiende a ser muy común, que es esta figura paterna que es parte de... Y así me pasó ya con Fer. Yo terminé con esta última persona que me hizo bastante daño, ¿no? Que se parecía mucho a mi abusador. Termino con esta persona y ya yo tenía ya mayor de edad, tenía 19 años. Y como Fer era mi amigo, él iba a la iglesia. Entonces ahí empezamos a tener una amistad, me llevó a la iglesia, ahí empezamos a estar juntos. Y yo dije, bueno, ¿qué quiere este tipo conmigo? Sí. Y todos, ¿no? Él es mayor, no sé qué, pero a mí me gustaba siempre él. Entonces ahí fuimos novios, yo le dije a él, ¿quieres ser mi novio? Fui yo que le dije. A vos, la de los pantalones eras vos en ese momento. Yo le dije. ¿Cuánto tiempo ya se llevaban conociendo? Nos llevábamos conociendo desde que yo tenía 17, 18, 19. Ya era 3 años. A los 19 vos te le declaras. Ajá. A los 19 le digo, Fer, yo quiero estar con vos, seamos cortejos, le dije. Muy pocas se animan a hacerlo. Yo le dije. Y ahora estás casada con él. Ajá. Pero yo supongo que él fue el que te él me pidió matrimonio. Ah, ya, así está bien. Sí. Él me propuso matrimonio, pero yo fui que le dije que seamos novios. Porque como él era así, como que me veía como una peladita que no iba a madurar, yo ya maduré, quiero que sea mi cortejo, me voy a portar bien. Y él se acuerda muy bien que le digo, me voy a portar bien, Fer, lo prometo, ¿no? Como una niña, como le decías a tu papá, no me voy a portar bien, te prometo que no te voy a hacer sufrir. Es que vos jugás con los hombres. Él me decía, yo te conozco, porque él era mi amigo. Yo te conozco, no sé, voy a pensarla, me dice él. Y ya nos vimos al otro día y ya empezamos ahí nuestra relación. ¿La pensó un día? Un día. No bastó más. Un día, y ahí empezó nuestra relación y hasta ahorita seguimos. Pero ¿qué ha hecho que yo prevalezca con mi marido? Creo el tema de nuestra amistad, ¿no? Nuestra amistad antes, que él sabía quién era yo, que él jamás me juzgó, jamás. Después que fuimos cortejos, nunca me apuntó, oye, vos eras así, vos eras borracha, vos eras esto, vos eras así, nada, jamás. Y ahora que estamos casados, él dice que yo era para él, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos que aceptar a las personas con sus virtudes y sus defectos y sanar juntos. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Él no sabía que yo estaba abusada, digamos. ¿No le habías contado? No le había contado que yo era una mujer abusada. Él abrazó mi herida. Algo que admiro mucho de mi esposo, que él me abrazó y me dijo, estoy con vos. ¿En qué momento y cómo decidís contárselo? Cuando estábamos pasando por el tema del divorcio,
él no entendía por qué yo tenía ese comportamiento, ¿no? Bien reácido, no quería contar, siempre quería resolverlo todo, yo puedo, no quería contar con él para nada. Incluso decía, vos no me apoyás, yo puedo sola, digamos, ¿no? Porque yo tenía ese patrón. Y ya en el tema de pasar por terapia, yo le dije, Fer, te voy a contar esto, digamos, ¿no? No, él me abrazó, pucha amor, no lo sabía, perdóname, me siento mal. Y ahí fue como que él entendió un poco más qué era lo que te sucedía. Y esto es importante, ¿no, Ruti? En la comunicación dentro de la pareja, poder contar estas cosas y tener esa confianza. Y un poco entender cuando se habla de esto, ¿no? Porque no es fácil hablar de este tema, porque primero por cómo uno está, ¿no? Porque uno sigue y se va a sentir quizás siempre vulnerable. Y segundo, porque uno dice, bueno, y si le cuento probablemente sea algo que toda la vida se replique y me lo diga y afecte nuestra relación, ¿no? Entonces esto que dice ella de abrazó mi herida, en realidad creo que es la clave y lo que hace que podamos mantenernos juntos, porque no tenés a alguien que si vos ya pasaste por una experiencia traumática que te marcó, no tenés a alguien que encima juzga tu herida y que hace que sea más profunda, sino alguien que te dice, no, vamos a salir de esto, porque al final, aunque no creamos, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales y hemos sido víctimas de abuso, obviamente afecta muchísimo a la hora de tener una relación sexual. Afecta. Y a veces las parejas no lo entienden, ¿no? O no saben que su pareja ha sido víctima de abuso y no entienden ni por qué no podés o por qué no funciona, ¿no? Entonces, y porque además no nos animamos a hablar. Pero cuando tenemos a alguien que, como decía, que me gustó mucho el término, cuando tenemos a alguien que abraza esta herida y que nos entiende, pero no nos maneja con pena o no nos trata con pena, de pronto la relación empieza a fluir porque además se da otra comunicación, que es esta comunicación sexual, fuera de la comunicación verbal y no verbal que tiene que haber dentro de la relación, ¿no? Ahora, antes de que vos, Melu, se lo hayas dicho a él, ¿cómo era la vida de pareja con él? ¿Estabas como que tranquila sin habérselo contado? Nuestra relación siempre fue bien fuerte, ¿no? Yo era siempre quién monta quién era. Siempre. ¿Quién toma a quién? Ajá, siempre fue así. 7 años estuvimos así. ¿Quién monta quién? ¿No? Como yo venía vengo con hormonas masculinas más elevadas, entonces yo generaba mi dinero, entonces yo a veces salía, no le decía dónde iba a ir y todas esas cosas. Y claro, como esposo, él pues se sentía, ¿no?, menos y todo, pero siempre pasaba el tema de la sexualidad, pues, ¿no? El tema de mi abuso. Yo a veces, no sé, quería él estar conmigo y yo no quería, pues, ¿no? Porque no quería y decía, pucha, a mí nadie me va a obligar, digamos. ¿Pero ¿no? él te comprendía? A veces sí, pero a veces no, digamos, ¿no? A veces pasa que no, porque, oye, tienen esos pensamientos, cualquier hombre tiene esos pensamientos, está con otro, digamos, ¿no? Pero cuando decidí hablar, lo entendió, lo comprendió y nos unió más como matrimonio en el tema sexual, porque un matrimonio depende mucho también del sexo, ¿no? Claro. Eso sostiene el amor. Sí, sí. Entonces, después de eso, fue como que volvimos a tener esa pasión, te cuento. Fue algo lindo. Eso. Recuperamos esa pasión. ¿Y vos te sentiste más cómoda también con él? Aparte que me sentí más cómoda, me sentí más amada. Él me da más amor que antes. O sea, antes era como que estemos, pero ahora es estemos porque yo te amo. Me da demasiado amor. Igual pones una barrera, ¿no? Antes de hablarlo es como que igual uno tiene una barrera, claro, ¿no? Y esta tu barrera no te deja ni sentir ni recibir, ¿no? Ni dar ni recibir, entonces estás ahí. Y es lo que ella dice, ¿no? Ahora pleno. Es pleno, por eso digo, ahora me siento una mujer plena, recién hablen. Se le nota la felicidad en la cara, en los ojos a esta mujer. Sí, ¿verdad? Y Melu, ¿qué pasa cuando llegan tus hijas a tu vida? ¿Qué sentimientos, qué emociones llegas a tener en ese momento? Bueno, yo quería embarazarme rápido porque mi marido era mayor. Cuando Fernando tuvo a las niñas, él tenía 35 y yo con miedo de que ya no pueda alzar, que no pueda alzar a la niña. Ya yo quería tener bebés rápido, familia rápido, pero dentro de mis planes, dentro de mi cabeza estaba la familia feliz, ¿no? La familia feliz y sostenerla hasta el fin. Y por eso, cuando tomo la decisión de quitarme la vida, era porque quería sostener esa familia feliz hasta lo último. No me veía como una mujer divorciada.
no me veía. O sea, en ningún No estaba en tu plan, cabeza. no. En ninguna historia que había escrito no estaba Melissa divorciada. Estaba Melissa feliz con su familia. La familia que yo siempre soñé. Pero en el momento en que vos tenés tus hijas, supongo que morís de amor, de locura, de felicidad. Me siento muy mamá, me siento muy feliz, pero siento que mis planes salieron como yo los había querido, ¿no? Ya. Porque mis hijas fueron muy planeadas. Fernandita y Melanie fueron muy planeadas. Mi esposo, todo esto, lo que te estoy contando, siempre lo había planeado. Siempre estuvo todo bajo Claro. mis manos, ¿no? Incluso decía, tiene que mi otra hija salir mujer porque estoy dejando toda la ropa de mi otra hija y me salió Ahí están mujer. las dos mujercitas. Ajá. Pero es como dice la doctora, no podés sostenerlo todo. No Claro. se puede. No. Y ahí en todo este proceso, ya en el matrimonio, en lo que estás viviendo, en superarte, ya en crecer como persona, cae una pandemia y te pasa algo que nos pasó a muchos. Llegan las redes sociales a nuestras vidas. ¿Qué pasa ahí en la pandemia con el TikTok y Melu y Melissa en ese momento? Bueno, yo antes ya hacía unos talleres de teatro en Show de Mier. Antes hacía en Chaplin. Hice talleres así, pero talleres a patada, ¿no? Hartísimos talleres. Siempre soñé ser actriz. Mi papá me dice siempre, ¿no? Yo mucho admiraba al Chavo, la Chilindrina, novelas mexicanas, todas esas cosas. ¿No? Soy fan. Ajá, era súper fan. Entonces me fui al Chaplin, estuve en unos talleres, después en Show de Mier. Nos agarró la pandemia y ahí todos pues descargamos TikTok. Y ahí empecé a hacer este personaje que yo ya lo había hecho en unos talleres, que era la Cholita. En ese tiempo se llamaba Hillary, la Cholita. Y yo lo hacía, ¿no? Lo hacía ahí en algunos talleres. Mucha gente sabe que hacía esos talleres. Y a raíz de eso, en la pandemia, yo tenía ya el traje y todo. Y dije, bueno, voy a hacer aquí de Cholita. Y empecé a hacer, le gustó a la gente. Nunca pensé que le gustaría tanto porque no actuaba tan bien en esa época, pero fue algo súper lindo, el amor de la gente. Pegó un montón, yo me acuerdo, sí. Pegó mucho en ese tiempo. Primero entramos a Facebook, después TikTok y ya pues no, fue algo increíble. Las marcas empezaron a llamarme e incluso pensaban que yo era una Cholita, ¿no? Mi papá es de Bélgica y mi mamá es de Santa Cruz. O sea, y nací yo en La Paz. Entonces, de ningún lado podía ser bien Cholita. Perdón que te corte, yo era una de esas personas que creías que sí eras una Cholita, porque después cuando te vi ya como Melissa, ¿no? Ajá. Decía, pero ¿acaso ya no usaba pollera? Fue como que ya después nos fuimos dando cuenta y descubriéndote como persona, no solo como actriz, ya nos dimos cuenta de eso. Y todo eso te sucede en la pandemia. Todo eso me sucede en la pandemia, que todos dicen, wow, esta actúa bien. De eso se trata, creo, de la actuación, ¿no? Cuando vos te las crees hasta el fin y decís, esta es una excelente actriz, que siempre ha sido, si ves mis redes, siempre he querido demostrar eso, que eso es actuación, ¿no? Hacer creer a la gente que sí sos, pero en realidad es una actuación. Yo me la creía. Por mucho tiempo, de verdad que me lo creía. Y bueno, estábamos en pandemia, encerrados. Ahí terminamos la pandemia y vino el paro, ¿no va? Vino el paro de los 21 días y ya nadie consumía pues humor, ya no había qué hacer. Entonces tenía yo platita, mi esposo también, y me dice, ¿sabes qué? Voy a vender algo que nos guste. Y en ese tiempo había carne molida, varias cositas, entonces me dice, vamos a vender asaditos. Empecé a vender 20 asaditos, todo el mundo le gustaba, al otro día venían, todos teníamos nuestro punto. Ahí es donde entran los famosos asaditos de Melunchi. En los 21 días entran los asaditos de Melunchi en el paro de los 21 días. Ahí todos, ¿no? Salíamos afuera y todos vendían, ¿no? Vendían cosas. Y yo dije, yo también quiero vender algo porque de verdad quiero generar. No me quería sentir así sin generar. Entonces ahí empezó la idea de los asaditos. Empezás con este proyecto, con este emprendimiento, de verdad. Sos una mujer muy trabajadora.
En realidad Eso sí, no lo veía como emprendimiento, lo veía como salir... Mediante el paro. Mediante el paro, no gastar tu dinero Ya. y generar dinero. ¿Cuándo lo vi ya un emprendimiento? En los 32 días. Cuando de verdad se volvió seria la cosa, cuando compramos una cocina de esas grandes, compramos sartenes, empecé a hacer en cantidades, hacíamos 100, 200, teníamos ya, mi esposo era el cajero, mi hija alzaba las bolsas, tenía mi sobrina que me ayudaba. Era ya como una industria, teníamos nuestra super mesa de Claro. asadito. Entonces ahí se volvió seria la cosa. Ahí... Para este punto vos ya eras muy reconocida en las redes sociales. Ya tenías muchos seguidores, mucho arrastre, muchos comentarios también. Con el tema de los asaditos, sí, le gustaba, ¿no? La gente que te viera haciendo algo, ¿no? Entonces la gente siempre comparte cuando haces algo. Aparte, mis asaditos lo hacía diferente, lo hacía con papa en vez de con yuca, para que si es que se enfrían, no quedan duros, quedan suavitos. Eso quizás te generaba muchos comentarios negativos en las redes. Tener como que muchas opiniones divididas. ¿Y cómo lidiabas con esto vos? Porque yo recuerdo y veía que la gente era como que obviamente tenías el apoyo de tus seguidores, pero nunca me van a faltar estos detractores que van a querer como que tirar basura, digamos, a tu negocio o a lo que estás haciendo. ¿Recibías comentarios negativos? ¿Y cómo lidiabas con todo eso? Yo ya venía con comentarios negativos con el tema de la cholita. Ya venía con comentarios negativos, ¿no? Con el tema de mis tatuajes. Yo ya sabía lidiar con el comentario negativo del personaje de la cholita, ¿no? Colla, no sos cholita, o sos cholita, saliste de aquí de Santa Cruz, gente que se las creía, ¿no? Claro. Ya venía con comentarios negativos. Pero donde rebalsó así fue cuando ya abrí el restaurante. Cuando me afectó, cuando ya no era la actriz, ya no era la cholita, porque a la cholita le podían decir lo que sea, ¿no? Total, estaba actuando. Cuando ya afectan a mi primera persona que yo salía a hacer las transmisiones de TikTok, abro el restaurante y empieza ahí ya el hate duro, ¿no? El hate duro que yo nunca pensé que lo iba a tener. O sea, yo no pensé que me iba a afectar. Como decís, era que recibías comentarios, pero era al personaje y no atacaban a Melissa, digamos, en ese momento. Y es donde te sentís de verdad atacada como persona. ¿Y cómo reaccionas ante todo eso? Bueno, yo tuve un gran error, ¿no? Le voy a decir. Yo vivía estresada porque tener un restaurante donde van mucha gente, yo vendía 400, 200, 300 al día asaditos. Entonces, tener esa cantidad de gente al día es complicado. La gente que solo emprende desde cero, la gente que sabe que es ir al mercado desde temprano, lo va a entender. Entonces, sumando eso, hacía transmisiones donde ya yo hacía los asaditos, me criticaban las uñas, me criticaban todo. Pero en una de esas metí la pata y dije, me pregunta una seguidora y me dice, con un cuarto de carne, ¿cuántos asaditos salen? Como yo nunca hice un cuarto de carne, yo siempre hice en cantidad. Respondí 20, creo. Me corta una página de TikTok que vive de eso, ¿no? De cortar transmisiones. Y detona eso, detona todo, o sea, mi vida en realidad. Jamás pensé que me iba a pasar eso. Y ya te empieza a reventar el celular de notificaciones. Quizás cómo te das cuenta que la gente ya se había ido en contra tuyo, encima tuyo en ese momento. Porque me bloquean el TikTok. Me bloquean el TikTok de tanto que hablan de mí. El TikTok me llega una notificación y me dice que me van a dar un descanso de 5 días por el tema de que me están haciendo daño, no sé qué, montones de cosas de norma. Ellos me daban el tiempo de que yo no esté en TikTok por el tema del hate. Del teléfono de mi esposo me fijaba y era burlándose, pues, ¿no? Las burlas. ¿Cómo fue sobrellevar esa situación? En el comienzo estaba yo prepotente, ¿no? Me equivoco, o sea, al otro día me sentía triste y dije, pucha, de verdad, de todo corazón, me sentí muy triste y le dije a la gente, le peleé.
me equivoqué, porque yo no soy de las personas, odio a las personas que se justifican. Odio. Y yo dije, ahora es donde no me voy a justificar. Le peleé, hay que decir, lo dije. Pucha, gente, me equivoqué. Errar es de humano. Perdónenme. No creo que ahora me Quizás linchen. también en ese momento pues estabas como que con mucha presión, con mucho estrés, con mucho trabajo encima y justamente vienen y te preguntan eso y como que lanzaste la respuesta y no te diste cuenta en ese momento y pasó la mala suerte de que alguien estaba grabando y ya después te vienen todas estas cosas detrás que sí te afecta emocionalmente. Emocionalmente, eso fue, creo, el detonante para que yo entre en el estado de ansiedad. Ataques de pánico tenía porque ¿qué están diciendo de mí? Ay, ¿qué están hablando de mí? Se están burlando de mí. Ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo remedio esto? Después salí a hacer transmisiones con el ego súper alto para que no me lo bajen, no me lastimen. Uno se pone ese caparazón, ¿no? Y personas que están pasando por eso lo van a entender. Uno se pone un caparazón para que ya no ser lastimada, ¿no? Entonces la fregás más. Le pelás más, la embarrás más. Sí. Que nuevamente se activan los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces vas viendo qué te funciona para defenderte, ¿no? Entonces dicen, voy con un ego súper grande porque era la forma en la que yo sentía que nadie me iba a hacer daño, en que ya no me iban a atacar y de pronto me iba a mantener a buen recaudo, ¿no? Claro. Pero son tus mecanismos, tus propias formas y que todos tenemos nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Todos vamos a activar algo para ponernos a salvo. Y algo que a mí me pasa también es que me pongo ansioso por los comentarios también. Te entiendo perfectamente y Ruti lo sabe, lo he trabajado con ella bastante y ella me retea, me putea, me trata y me dice, no, ¿acaso ellos te conocen o saben quién sos o están con vos ahí? Entonces es como que también hay que activar esos mecanismos de defensa y Melu tiene ese mecanismo que como que se le sube el ego en ese momento para poder sobrellevar toda esa situación. En mi caso yo me pongo ansioso y me echo al muérete, digo, con los comentarios No, yo soy negativos. como que, bueno, no soy ahora, ¿ya? Lo era. Uh-huh. Porque personas que te aman te tienen que decir. Alguien que me amaba mucho, mi consejero, Meli, bájale, vos la estás fregando. Si me amás, yo siempre digo eso ahora, si amás a alguien, decile dónde le está pelando. Gracias a mi consejero de mi iglesia, yo entendí que yo le estaba pelando, que yo estaba fregándome a mí misma. Vos te estás fregando a vos mismo y no te das cuenta. Vos sos tu propio mal. Entonces, gracias a este consejero dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Me voy a callar, dejé de hacer transmisiones y ahí es donde entra el detonante con las peleas con mi esposo. Entra mi tristeza, entra todo, entra el tema. Ahí me di cuenta y entra es donde te digo que en el tema de los asaditos, el tema de los 20 asaditos y los cuartos y no sé qué, ahí es donde activa ese dolor que yo tenía. Yo ya lo hablé con mi psicóloga y ella me dice, ¿qué te hizo parar y pensar qué pasó? Y yo dije, sí, otra vez, la gente haciéndome sentir que yo tengo la culpa, haciéndome sentir culpable, y a mí siempre me importó lo que decían los demás, porque era algo, mi sueño, mi emprendimiento, estaba parte de mi vida ahí. Y cuando me lastimaron en las redes sociales, me acordé mi abuso, me acordé de todas las cosas que habían pasado. Entonces dije, soy yo la que le pela siempre. Soy yo. Y probablemente ni siquiera era así, ¿no? En realidad, quizás no Es era así. la cabeza. Era algo que se había asumido en un momento y que al final seguramente te toca trabajar, ¿no? Trabajar esta culpa, seguramente lo hiciste con tu terapeuta para dejar de sentir, soy yo la responsable de que me hubieran abusado, soy yo la responsable de que se burlen de mí. De que se burlen de mí. Soy yo la responsable de todo lo que pasa a mi alrededor y uno Exacto. empieza a caminar con esa culpa si no la trabaja. Ahí ¿no? es donde empecé a decir, soy yo la culpable, soy yo la que se están burlando de mí porque yo soy la culpable. Le dabas demasiada importancia a estos comentarios quizás
y te enfocabas en lo negativo que la gente te estaba diciendo y te afectaba demasiado. ¿Cuándo me afectó? Y se los digo a mis familiares que me están viendo, que sé que me van a ver. ¿Cuándo me afectó? Cuando ellos se burlaron de mí, en juntas familiares. Eso sobre todo porque, Ruti, también lo charlábamos nosotros. Cuando personas que te aman se burlan de Exacto, vos. porque Ruti siempre me dice, esa gente ni las conoces ni te conocen, muchas veces son perfiles falsos que se ocultan, no sabemos quiénes son, pero cuando viene de alguien que de verdad te importa, creo que ahí sí es como que te marca, ¿no? Así es. Hablábamos con Jean-Pierre la otra vez y le decía, una de las cosas que igual, hablando con Jean-Pierre a mí me marcó mucho y él me decía, yo no quiero decepcionar a nadie, me decía. Y yo le dije, a ver Jean-Pierre, si vos trabajas en no decepcionarte a vos, estoy segura que no vas a decepcionar a nadie, ¿no? Porque es como que uno siempre trata de hacer cosas que a los otros los hagan sentir bien o de pronto los llenen o ver que el otro se sienta a gusto con lo que uno hace, ¿no? Pero esto es como cuando uno dice, ¿tenés tiempo para ir a tomar un café? Te dice tu amigo, vos sí tenés tiempo, pero necesitas un tiempo para vos y decís, no, es que no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno se prioriza y entiende que si uno está bien con uno y hace cosas por uno, no va a afectarse, no se va a ver afectado y por ende los demás no se van a ver afectados, y lo entiende, creo que uno va creciendo, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Que es lo que hablábamos con Jean-Pierre una vez, el tema de ir creciendo a partir, porque al final lo que comentan igual nos va a hacer crecer dependiendo de cómo nosotros lo tomemos, ¿no? Todo es un aprendizaje, pues, ¿no? Y creo que de eso también aprendiste bastante. Aprendí. Y para bien, que es lo importante, y ahora estás aquí ya tranquila, ya recuperada. Y en base a esto, a raíz de esto que pasa con el tema de los asaditos, tu emprendimiento, entras en una crisis. Entro en esta crisis donde sin rumbo, ¿para qué sirvo? ¿No? Yo he estudiado comunicación social, diseñadora gráfica, y no me gusta eso. Me gusta ser humorista, me gusta actuar. Y me gusta cocinar también. Pero dije, pucha, ahora con esto de los asaditos, fregó mi personaje, me desaparecí de las redes, me quitó TikTok mi TikTok, y la gente más eso hablaba. Ya, me fui al muere, mi esposo se molestó que me afectaba mucho eso. Y un día, a raíz de tantos problemas y que tu cabeza, yo no sé si se chipan tus cables, no sé, pero no tenía sueño, no dormía, tenía lapsus blancos en mi cabeza, tenía lapsus donde pensaba en el problema, pensaba en varios problemas, pensaba en mi niñez, pensaba en esto, pensaba en lo otro. Pensaba que no era también buena madre, ¿no? Pensaba que hasta de mi hija en su colegio se burlaban de mí. Los problemas más grandes que te viene a raíz de esta ansiedad, esta depresión, ¿entra en crisis tu matrimonio también? Sí, a raíz de todo eso entra en crisis mi matrimonio, porque estoy enfocada en mis dolores y me olvido de mi familia, ¿no? Que lo primero que tendría que tomar en cuenta sería mi familia para que todo funcione bien. Pero yo me enfoqué tanto en lo que decían de mí, en lo que estaba pasando, en todo, ¿no? Entonces ahí mi esposo me dice, bueno, ya no da, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si ya yo no sé qué te hace daño, no querés hablar, no querés nada. Y ahí es cuando un día ya digo, ya no aguanto más. No aguanto más, me quiero ir. Y ahí es donde empiezan a tener estos pensamientos tu cabeza, estos pensamientos suicidas, de querer atentar contra tu vida. Primero me soñaba con mi velorio. Me soñaba que todos estaban ahí hablando de mí, cosas buenas. Y después ya empezó ya los pensamientos ya duros de día. Me levantaba a las 10, no comía nada. No comía nada, solo tomaba agua, no me bañaba. Me salió erisipela por causa de eso. Se me empezó a infectar la pierna. Empezaba a tener fiebre, empezaba a tabletearme. Y fui lidiando así algunos días, sin bañarme, sin nada. Y ya, una madrugada dije, me voy a ir.
y ahora me quiero ir. Durante todo ese tiempo, ¿no pensaste en hablarlo con alguien y buscar ayuda? No, tenía vergüenza. Me avergonzaba de todo. No quería que sepan que me afectó lo de las redes. No quería que sepan que estaba fracasando en mi matrimonio. No quería que sepan nada lo que me dolía. Porque pensaba que ¿para qué quieren saber si no les interesa? Ahí es donde entra mi hermano y mi papá y me rescatan, ¿no?, de un suicidio. ¿De qué manera ellos te rescatan y te salvan en este punto tan doloroso por el que estabas pasando? Me dan todo el respaldo y me llevan al hospital, al Benito Meni. Uh-huh. Me internan ellos, me hacen entender que no estoy bien. Algo que nunca se lo dije a mi hermano, pero él entendió que no estaba bien. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y necesitamos que alguien que nos ame nos diga con amor, no estás bien. Claro. Y nunca se apartó de mí. Mi hermano siempre quedó con la boca callada, viéndome llorar. Mi papá igual. Solo lloraba y ellos estaban sentados en una silla ahí. Nunca me dejaron sola. Y el rato que me dejaron sola, me intenté suicidar. ¿Qué diferencia hace, no? ¿Qué diferencia hace que a veces uno está tan enfrascado en el dolor o está tan enfrascado, tan sumido en una depresión, que de pronto uno no habla o uno no sabe cómo decir lo que está viviendo, ¿no? Entonces, a veces esto que dice ella, ¿no? A veces tener a alguien que solo te mire o que ni siquiera, porque ¿qué pasa muchas veces que nos dicen, pero decí qué te está pasando, pero habla, pero no puede ser que no puedas decir lo que te pasa? Pero es que a veces no podemos decir lo que nos pasa. Pero ese que te abracen, que te acompañen, que solo estén ahí, ya suma y hace una diferencia entre cometerlo o no cometerlo. Es que ni siquiera sabemos cómo decirlo, ¿no? Y queremos solamente tener esa compañía, un abrazo, tener a esa persona ahí a tu lado, sentirte acompañado, saber que no estás solo, porque la realidad es esa, o sea, siempre vas a tener a alguien a tu lado y vos lo tuviste ahí, a tu hermano, que estuvo con vos en ese momento. Mi hermano, y decide mi papá y ya, vamos a internarte. Me preguntan si estaba de acuerdo y yo dije, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ya quiero que deje de pensar eso. De verdad quiero dejar de pensar eso. No estoy... Es donde vos decís, tienen razón, no estoy bien. No estoy bien. Tienen razón. Todo lo que estoy pensando tal vez se me chispoteó de... Así dije, tal vez tienen todas razones. Entonces, ahora es donde voy a solamente hacer lo que me digan. Sí. Ya no voy a hacer mis pensamientos, dije. Y ahí fue donde me internaron en el Benito Meni. Estuve en psiquiatría, estuve en una terapia de sueño y de ahí estuve en terapia. Y entendí todo. Les cuento que a veces lo toman como que, ay, el manicomio. La gente de ahorita que no está bien educada no piensa en eso. Piensa que hospitalizarse por la situación... Ajá, y no es así. La situación mental es muy importante, demasiado importante. Internarse en psiquiatría no quiere decir que estás loco, quiere decir que tu mente no está funcionando con tu corazón. Entonces, ahí, cuando ya vuelvo en sí, decís, ¿qué onda? Me miré al espejo, ¿qué me pasó? De verdad, o sea, pasaron los 20 y picos días y dije, me agarré así la cara y me abracé y dije, ¿qué onda? Y dije, Dios, perdóname. ¿Mejoró la relación con vos misma, que quizás estaba un poco quebrada en ese momento antes de haber entrado ahí? Sí. O no, me descubrí que sí me amaba, me abracé y dije, qué tonta, o sea, decir, pucha, cómo me jugó horrible mi cabeza. Después dije, ¿qué importa los hate? ¿Qué importa esto? ¿Qué importa lo otro? Los días pasan, la vida continúa. Mi vida puede ser muy feliz. Tengo 2 hijas, tengo un esposo, tengo padres, me aman. Puedo empezar desde cero de nuevo. Me he caído varias veces. ¿Qué es lo que me pasa? Decir, y ahí es donde
volvés a ver ese arco iris que le mostró Dios a Noé. Ese arco iris te sale y decís, es la promesa de que no va a volver a pasar. No volvió a pasar. He tenido ataques de ansiedad y he dicho, la sangre de Jesús tiene poder. No me van a dominar en mi mente absolutamente nada ni nadie. ¡Pluc! Se ha acabado. Y así lo he superado día tras día. Cuesta. A veces hay días que sí me cuesta. Hay días que sí, digo, pucha, la estoy batallando porque siento una fatiga, siento un dolor de cuello, siento un dolor de costilla y quiero echarme al muere. Obvio, como todas las personas que nos están escuchando, pero no es motivo. No hay ningún motivo para... También está bien no estar bien, pues no sentirse bien, ¿no, Ruti? Y es válido eso, tener los días en los que quizás tenés esos bajones que se te vienen, pero luego volvés y es como que sos otra persona ya renacida, rejuvenecida, si querés decirlo. Te sentís mucho mejor con vos mismo y es válido sentirte, qué sé yo, mal, echarte en tu cama un día, no querer ver a nadie y así superar estas crisis. Y vos decís que ya salís de ahí y sos otra persona totalmente distinta. Totalmente, totalmente. Nunca más volví a tener ese ego, por ejemplo. Nunca más. Dios me libre de volver a ser aquella Melissa de La ego. importancia también, Ruti, de aceptar esta ayuda, de hablar, de contarlo, de saber que hay alguien ahí con nosotros. De entender, ¿no? Que buscar ayuda no es malo, ¿no? A ver, siempre la idea es que no puedo porque no puedo ir a un profesional, ¿no? Es que si bien la ayuda profesional es fundamental, pero la ayuda de algún familiar, de algún amigo cercano, también es súper importante, ¿no? Uno, dejarte ayudar, que es lo primero, ¿no? O sea, querer que te ayuden, querer que te escuchen, querer que te acompañen, ¿no? O sea, y dos, permitirte a vos mismo sentir, ¿no? Y permitirte encontrarte con vos mismo para que a partir de eso puedas permitir que los demás se acerquen, ¿no? Entonces, esto que decía Jean-Pierre, esto de buscar ayuda y de entender de normalizar la importancia de la salud mental y además de entender que, y lo hemos dicho en muchos programas, de entender que es de personas inteligentes en realidad cuidar su salud mental así como cuidar su salud física, ¿no? Y así es. Y bueno, Melu, sale de este centro, empezás a trabajar, a creer en vos misma, estás como que más empoderada. ¿Y qué pasa en tu familia, con tus hijas y con tu marido en la situación en ese momento? La verdad que bueno, en ese tiempo recuperamos todo, ¿no? Recuperamos todo. El núcleo familiar vuelve a ser mucho mejor. Mi hija, Fernandita, que era la que más entendía, le afectó mucho, ¿no? Incluso en el Día de la Madre me dice, pucha mamá, tenía miedo de perderte cuando te fuiste al manicomio, me dice. ¿No? Ella lo entiende. Claro. O sea, ahí te das cuenta el dolor que ibas a dejar, el legado que querías dejar que no estaba bien, ¿no? Tienes personas ahí que están esperándote, Uh-huh. que te quieren muchísimo, que te aman y que confían en vos y te quieren tener a su lado y que sos muy valiosa y que ¿qué harían ellas sin vos pues en este momento, ¿no? Entonces fue como que una lección muy grande la que tuviste, aprendiste de eso mucho. Y ahí con tu marido, ¿qué sucede en ese momento? Retornamos, mi esposo y yo volvemos a los caminos del Señor, buscamos ayuda de Dios, nos restauró todo. El Señor ha sido increíble. Ahora nuestro amor es diferente, sumamente diferente, no es como antes, ¿no? Mi esposo, algo que jamás él me decía era que mi vida era importante. Siempre me lo dice, tu vida es importante para la mía, me dice. Sos muy importante para mí. Jamás me lo decía. Ahora me lo dice. Cuán importante igual es haber pasado por todas estas etapas, estos procesos, para poder ser la mujer que sos ahora. Y te cuento, perdón, es importante recibir esas palabras. Mentira es que no necesitas. Esas palabras nosotros las necesitamos. Necesitamos que nos digan que somos importantes. Necesitamos, así que si tienen un familiar
que ha pasado por eso, díganle cuán importante es en vida. Lo entiendo ahora. Eso es lo más importante, te cuento, Jean-Pierre. Decir en vida lo cuán importante es tu vida para mi vida. Y le hace bien tu vida a mi vida. Así que es valiosísima. Recibir esta red de apoyo, ¿no, Ruti? Que todos las tenemos y muchas veces quizás por miedo, por vergüenza, no queremos buscar ayuda, escuchar o decir las cosas. Entonces, la verdad que unas palabras muy lindas las que acabas de decir y es importante eso, comunicárselo a los demás, a las personas que querés, hacérselo saber, no solo decírselos, sino también con acciones demostrárselos, ¿no, Ruti? Así es. Mostrárselo va a ser una diferencia, ¿no? entre el camino que uno va a ir recorriendo, ¿no? A veces el camino tomado de la mano de alguien es mucho más llevadero que cuando uno lo tiene que caminar solo. Claro que sí. Ahora, para cerrar este espacio que de verdad me ha encantado el día de hoy, creo que hemos aprendido bastante, tenemos muchos conocimientos, ahora logramos entender muchas cosas también. Quiero que nos despidamos, por favor, Melu, con un mensaje a toda esa gente que quizás está pasando por algo similar, que está callándose, que tiene ese miedo, esa vergüenza a hablarlo, que no sabe a quién acudir, darle esas palabras de aliento. ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas? Es importante tu vida para los demás, para tus seres queridos. Es importante tu situación mental, más que tu físico, más que ir a un gimnasio. No hay la frase sos débil mental, no existe. La persona que te diga eso no es tu amigo. Es importante que escuches a las personas que te aman, porque a veces estás aturdido con tanto dolor, con tanta confusión. También a aquellos seres queridos que aman a sus familiares y ven que está en una situación de tristeza, en una situación que no está pasándola bien. No se alejen, no pregunten, estén ahí y háganlo entender con amor y paciencia de que esto también pasará y lo van a hacer de la mano de ustedes. Muy bien, qué lindo, la verdad, haber compartido este espacio. Muchas gracias, Ruti. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Melu, por haber aceptado esta entrevista. Gracias, doctora. Gracias, Jean-Pierre. Muchísimas gracias. Te admiro mucho, Jean-Pierre. Yo también a vos. Sos alguien admirable. Un honor, de verdad, haberte tenido en este espacio. Y así que ya saben, nos vemos en un próximo capítulo de Mis Traumas, Mis Chistes por PST Plus. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando tengamos un nuevo programa. Y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Don't believe me, just watch. Hey! Don't believe